Estamos con un libro que se va a presentar el próximo 30 de enero, es decir, el jueves de la semana próxima en la Fundación Caballero Bonal. Relatos para la tortura de un abandonado doméstico, de José Acevedo, que nos acompaña aquí en estudio. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. 11 relatos, 11 11 formas de narrar el abandono desde distintos puntos de vista, con un ambiente único que solo proporciona la desolación más absoluta. Un libro no muy aconsejable para quien tenga un poco de depresión o... Es muy aconsejable leerlo Sí. siempre y cuando llegues al final y veas la nota del autor que hay en la última página. Vale, esa es la luz, ¿no? Un Esa poco, es la ¿no? luz. Bien, bien. Bueno, cuéntanos, ¿esto lo haces por propia experiencia? Bueno, en la literatura hay un poco de todo. Sí. Hay propia experiencia y hay ficción. Hay relatos que son propia experiencia en un momento un poco convulso de mi vida, pero que no es solamente... A lo mejor hay 2 o 3 relatos que sí son propia experiencia. Lo que pasa es que vas hilando historias una detrás de otra, todas con un contenido parecido, y ahí empieza la imaginación. Es un momento convulso de estos relatos, año 2001, 2002, cuando yo hago este libro, que abandono en el cajón, pero yo empecé a escribir cuando tenía 13 o 14 años. No era un momento tan convulso, y ya escribía más o menos igual. Sí, pero el título es un poco... Sí. resumen de una vida, de momento parece que poco agraciada, ¿no? Tortura, abandono, muy fuerte, ¿no? Sí, muchas veces me preguntan por el título, del título tan largo. Es decir, el abandono no es solamente una relación de abandono. Es decir, es cierto que hay relaciones de abandono. Una persona se va de la noche a la mañana después de una larga experiencia y te quedan los recuerdos. Te quedan instantes que has vivido, te quedan los espacios que has compartido. Pero también hablo mucho de la soledad de uno mismo. Aunque la soledad no sea, aunque sea buscada, o aunque sea una soledad que compartes con otra persona. Es la vida misma. Es decir, lo que quiero, a mí me gusta escribir sobre sentimientos, sobre inquietudes, sobre la vida. Sí. O sea, es un poco tratado de existencialismo también, ¿no? Sí, pero sin tanta filosofía. Sí. Yo te recuerdo, para quien no lo sepa, yo antes de estudiar, de dedicarme a lo que me dedico ahora, estudié filosofía. En algún punto tiene que estar esa parte existencial, ¿no? Bien. Son 11 formas de soledad, como decías, cara a cara a la soledad. Sí. De la soledad se aprende mucho, ¿no? Sobre De la todo soledad se aprende mucho. Se aprende acerca de uno, ¿no? Se aprende a conocerte y se aprende a vivir. Yo siempre digo que el abandono doméstico es un punto... Hay personas que lo ven todo como una negatividad. Yo siempre digo que para ser feliz en un momento determinado, en algún momento de tu vida, tienes que sufrir un abandono. Es decir, es el punto de partida para la ilusión, para la esperanza. Porque si eres feliz, no te planteas más allá nada. Ahora, si estás mal en un momento determinado, mañana hay luz. Ese es el mensaje de fondo. De forma que si estás constantemente en esa luz, no eres consciente. No eres consciente porque cuando te llega el momento malo de la vida, que a todos nos llega en un momento determinado, no sabes afrontarlo. Ya. Escribes desde niño Desde que tenía 13 o 14 años. y... ¿qué te propones? Hoy, yo nunca me había propuesto nada. Es decir, ayer me preguntaban, ¿te has hecho escritor? Digo, no, me han hecho. Es decir, escritor... Dicen que uno es escritor cuando escribe. Yo digo que uno se va haciendo escritor con los años, pero hasta que no te llega la oportunidad, que te dan la oportunidad, yo nunca me considero escritor. Hoy día, después de toda la vida haciendo esto y que me llegue ahora, dedicarme a eso, porque además se lo debo a una persona. Se lo debo a la persona que me ha puesto en el camino, ¿no? Sí. Si quieres te cuento una historia que, aunque parezca ficción, es una realidad que a mí me puso los vellos de punta. Claro. Hace año y medio conocí a través de redes sociales una persona que me dice, tú un día serás escritor. Le di Sin lo que conocerte, sin sin más. conocerme de nada. Ah. Leí yo lo que yo estaba haciendo, dice, yo sé que vas a ser escritor. Te veo un día presentando tu libro. Yo no tenía contacto ni con editoriales, yo nunca he tenido contacto con editoriales, jamás. He escrito, pero para mí. En el momento que yo mando a una editorial este texto, al mes me contesta Ediciones Carena, me dice, te lo vamos a publicar. Una semana antes de salir el libro a la calle, esta persona fallece y en cierta medida yo se lo debo a ella. Porque esa persona es la que me ha puesto en el camino y tengo que seguir escribiendo, aunque solo sea como un homenaje a esa persona que me puso en el camino y hoy no está. Las casualidades no existen, ¿no? Dicen, Sí. ¿no? ¿Vale?
fin, un poco fuerte. Oye, José, ¿y esto, por ejemplo, de sacas el libro, te quitas una espina, de cierta forma? Claro. Es un desahogo. ¿Esto te invita más y más? Yo, desde que salió el libro, no paro de escribir. Sí, sigues escribiendo. Sigo escribiendo. Ha Yo sido tengo ahora mismo un tres estímulo. proyectos. Tengo ahora mismo 3 proyectos iniciados. Tengo Sí. 2 libros de relatos y una novela. Y yo soy incapaz de irme a la cama sin escribir, aunque sea un relato de una página. Soy incapaz. Antes no, antes escribía cuando me apetece, cuando tenía tiempo. Hoy día no, hoy es una necesidad. Incluso fluye de una forma más rápida las ideas. Sí. Es un poco la necesidad de contar quién eres, de dónde vienes, qué haces, por qué lo haces, Sí. y al mismo tiempo también dar respuesta un poco a unas inquietudes que pueden ser también perfectamente de cualquier persona normal y corriente, ¿no? Evidentemente. Yo escribo, lo que yo escribo, es decir, a mí siempre me han dicho que yo tengo un lenguaje muy cinematográfico. Es decir, a mí me encanta observar, será por mi profesión. Yo soy Sí. trabajador social y puede que se note. A mí me encanta observar, salir a la calle, escuchar a las personas hablar. Cualquier idea, una frase, algo que veo que me llama la atención, es motivo para escribir un relato. Porque son relatos de vida. Son relatos historias que nos pueden ocurrir a cualquier persona. Por muy disparatada a veces que pueda ser la historia. Ujú. Porque yo reconozco que hay relatos en ese libro que son un poco paranoicos, un poco disparatados. Pero eso es lenguaje, eso es literatura. El fondo es el fondo de cualquier persona, porque la vida es así, ¿no? Ujú. Bueno, José Acevedo nace en Sevilla, Sí. pero vive en Jerez. ¿Desde Vivo en cuándo? Jerez desde hace 8 años. 8 años. Bien. Me trajo aquí, no el abandono, me trajo aquí el amor. Sí. Es una cosa un poco extraña. Pero sí, yo nací en Sevilla en el año 65, llevo viviendo aquí en Jerez desde el año 2005. Llevo aquí viviendo. Con lo Bien. cual, como decía una entrevista, en la que decía el escritor sevillano afincado en Jerez, ¿no? Yo siempre digo que esta es mi tierra de adopción. Y aquí reconozco que me siento muy a gusto viviendo. Dices que has dejado de ser egoísta para hacerte o hacerle a la gente partícipe de tu literatura. Sí. Egoísta por el hecho de que yo antes escribía para mí. Yo guardaba en un cajón todas mis historias y ahora no. Y ahora escribo, incluso ahora cada vez que escribo un relato, yo comparto mis relatos en redes sociales. Mm. Casi todo lo que escribo lo comparto. Aunque no esté publicado, me da igual. Porque la literatura para mí es compartirlo. Eso es la literatura. El guardar para uno mismo, eso te va comiendo por dentro. Es decir, si no lo comparte, hacer ver a los demás qué es la vida, cómo vemos la vida, ¿de qué sirve, no? Tiene mucho de querer tirar para adelante este libro, a pesar del título, Relatos para la tortura de un abandonado doméstico, de José Acevedo, que se presenta este próximo día 30, el jueves de la semana próxima, en la Fundación Caballero Bonal. Nos hemos adelantado una semana para ir haciéndoles una idea de qué se trata estos 11 relatos que son la vida misma. José, Sí, muchísimas gracias. muchas gracias a ti.